Bueno, pues Yahweh le bendiga a todos. Una vez más, estamos aquí reunidos para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y así gozarnos en la presencia de Yahweh por medio de su palabra, con lo que estamos estudiando acerca de la Torá, los mandamientos de Yahweh. Y pues recuerden que estamos estudiando la serie sobre los mandamientos de la Torá. Mandamientos de la Torá. Y estamos estudiando los mandamientos que son aplicables. Mandamientos que son aplicables. Estamos estudiando cuáles son los mandamientos que se pueden obedecer o debemos obedecer en este tiempo, tomando en cuenta que hay muchos mandamientos que no son aplicables para este tiempo. Recuerden, mandamientos que no son aplicables para este tiempo. Estamos estudiando los mandamientos aplicables. Estuvimos viendo la semana pasada los mandamientos que tienen que ver con las prácticas sexuales ilícitas, que se mencionan en el libro de Levítico capítulo 18. Y dentro de ese renglón de mandamientos, vamos a continuar esta noche. Pero vamos a entrar primero en una sección que tiene que ver con las contradicciones a la hora de interpretar los temas relacionados a la ley. Vamos a ver los textos que contradicen la ley supuestamente, según la interpretación de muchos teólogos y líderes de las iglesias. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura sobre algunos textos que aparentemente nos dicen que la ley fue abolida o que la ley no es para nosotros o que simplemente no se aplica. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un texto que dice, porque el fin de la ley es el Mesías. Romanos 10:4. Romanos 10:4. El fin de la ley es el Mesías. Entonces, en el griego de este texto que acabamos de leer, en el griego clásico y en el Nuevo Testamento, así como en español, la palabra telos es fin, puede significar tanto blanco o meta. Blanco o meta. También propósito. Propósito. Como terminación, cancelación. Todos esos términos es lo que significa la palabra telos. Pero a la hora de poner en el texto bíblico, en una traducción, una palabra que viene del griego o del hebreo, hay que tomar en cuenta el contexto de lo que se está hablando. Porque si pongo una palabra, una traducción que no va acorde con el contexto, automáticamente se puede desviar el significado de ese texto. Se puede desviar el significado de ese texto. Como por ejemplo, si yo hubiese puesto, o si el traductor hubiese puesto la palabra cancelación o cancelado, se hubiese dicho porque la cancelación de la ley es el Mesías. Imagínense qué significado tan terrible puede tener este texto si dijera así. Pero al poner la palabra fin también implica que la ley llegó a un fin, si lo interpretamos de esa manera. Entonces, la palabra más correcta que debió ir en ese texto es la palabra meta o blanco. Entonces el texto hubiese dicho, porque la meta de la ley es el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo cambia el significado de ese texto cuando utilizamos la traducción más correcta? Porque la meta de la ley es el Mesías, o el propósito de la ley es el Mesías. Entonces ahí el texto me da a entender
que la ley me lleva, me conduce al Mesías. En el caso de las personas que vivían en el tiempo del primer siglo y antes del primer siglo, que estaban sujetos a las leyes establecidas en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que este texto aquí no está diciendo que la ley tuvo fin cuando el Mesías apareció. No, el texto no está diciendo eso. Y es muy importante que eso se pueda entender para no estar encerrado en pensar que ya cuando vino el Mesías, entonces esa ley queda sin funcionamiento. Porque entonces estaríamos entrando en un gravísimo error de interpretación, incluso de aplicación. ¿Por qué? Porque si el texto me dice que la ley llegó a su fin, entonces, ¿para qué preocuparme ni siquiera en estudiar el Antiguo Testamento y mucho menos Levítico, donde se encuentran un montón de leyes que tienen que ver con ritualismo, con sacrificios, con purificación, con votos, ofrendas? Hay mucho en el libro de Levítico que sí se aplica. Entonces, si no se aplicara la ley del libro de Levítico, por ejemplo, que es el libro que estamos estudiando, todo lo que tiene que ver con mandamientos, todo lo que tiene que ver con mandamientos de relaciones sexuales ilícitas, entonces ya estaríamos libres de practicarlo sin ningún problema, porque ya entonces la ley llegó a su fin. O sea, ahí es donde está el problema. A la hora de interpretar la ley y de aplicarla, no puedo contradecir lo que ya está estipulado, lo que ya está escrito. Sigamos. Aquí tenemos otro texto sobre el acta de los decretos. El acta de los decretos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Oiga lo que dice. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. El acta de los decretos estaba en nuestra contra, dice la Reina Valera. El acta de los decretos que estaba en nuestra contra y que no era adverso, lo ha quitado y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Imagínense pensar que este texto nos está diciendo que la ley, que era el documento, el acta de decreto, fue clavado en la cruz. Y con eso se interpreta que Cristo clavó en la cruz la ley y ya nosotros no tenemos que obedecerla o no tenemos que tomarla en cuenta porque eso era algo que estaba en nuestra contra, y como estaba en nuestra contra, entonces eso nos hacía daño y nos condenaba y ya entonces no tiene funcionamiento. Eso es lo que se interpreta de este texto bíblico. Entonces, automáticamente, ahí en esa interpretación, da un giro muy, yo diría la palabra abrupto, de lo que enseña el Mesías y los apóstoles. Mire que dice esta versión, la Biblia al día: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Esta versión, la Biblia al día, da en el clavo, hermanos. Esta versión da en el clavo. Esta versión está diciendo que una deuda, el documento de deuda, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, eso era un documento de deuda que estaba, que no era adverso, nos era adverso. Esa deuda, por la desobediencia a la ley, fue clavada en el madero. Esa traducción refleja el sentido correcto de la frase en cuestión. Lo que borró Yahweh fue nuestra deuda.
con la ley. ¿Y cuál es la deuda que tenemos con la ley? La deuda que teníamos los creyentes con la ley era que la habíamos desobedecido por completo. Y al desobedecerla por completo, entonces quedamos convictos a la ley, condenados a la muerte por la desobediencia a la ley, que en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que la desobediencia, el abolir, abrogar la ley es pecado. Es pecado. Entonces nosotros hemos pecado al desobedecer a la ley. Entonces teníamos una deuda encima. ¿Quién pagó la deuda nuestra? Queridos hermanos, ¿quién pagó esa deuda? Yeshua, el Mesías, la pagó y la clavó, esa deuda, en la cruz. ¿Qué es lo que esto significa? Esto tiene un sentido figurado. Este texto tiene un sentido figurado. Es una metáfora para indicar que nos perdonó nuestros pecados. Cuando dice el texto que tomó esos documentos y lo clavó, lo que está diciendo es que el Mesías perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos libró de la muerte eterna y nos dio vida eterna. Eso es lo que significa el texto realmente, hermanos. Eso es lo que significa el texto. Nos limpió, nos purificó, nos libró de la condenación y de la esclavitud y la muerte eterna. No significa que la ley fue clavada en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue la condena que la ley emitía. La ley decía que todo el que la desobedecía tenía que morir. Ese era el documento que estaba en nuestra contra, el acta de decreto en nuestra contra. La deuda que teníamos con la ley y que no podíamos pagar. No había manera de pagar esa deuda, hermanos. No había manera. Por eso tuvo que aparecer nuestro Mesías. Nuestro Mesías aparece para quitar de en medio la deuda, clavándola en el madero. Amén. ¿Lo están entendiendo? Amén. Amén. Tenemos otro aquí sobre la ley que dice que era sombra de lo que había de venir. La ley que era sombra de lo que había de venir. Tenemos esto en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte del día de fiesta o nueva luna o días de reposo, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es del Mesías. ¿Qué le parece ese texto, hermanos? Aquí este texto está diciendo todo lo contrario a lo que la gente piensa que dice el texto. Por eso en el encabezado ahí arriba yo puse sombra, era sombra de lo que había de venir. La ley era sombra de lo que había de venir. Y si yo lo interpreto como está ahí, era sombra de lo que había de venir, automáticamente entonces estaría diciendo que la ley pasó, era el verbo pasado, era sombra. Pero el texto no dice ahí, era sombra. Léalo bien. Ahí está en la pantalla. ¿Qué es lo que dice ahí? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta o en luna nueva, nueva luna
o días de reposo, lo cual es la sombra de lo porvenir. Ahí no dice era, ahí dice es sombra. Más el cuerpo es del Mesías. ¿Qué estará diciendo ese texto, ese versículo ahí? Bueno, para entenderlo más claro, tendríamos que leer todo el capítulo 2, pero le voy a leer algunos versículos para que tengamos más o menos una idea. El texto se refiere, según el contexto, que estamos completos en el Mesías, según el versículo 10. Estamos completos en el Mesías, según el versículo 10. No nos hace falta nada. Y era lo que el apóstol Pablo alegaba en contra de los fariseos, de los saduceos o los judaizantes que estaban tratando de obligar a los creyentes de los gentiles a circuncidarse para que puedan celebrar la fiesta, para que pudieran hacer los ritos según lo que ellos entendían establecidos según las normas de los ancianos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya ustedes están completos, ya han sido circuncidados en el Mesías, ya han sido bautizados en su muerte, ya ustedes son parte del cuerpo. Entonces el versículo 10 de Colosenses nos está diciendo que ya estamos completos. Somos circuncidados, versículo 11, sepultados juntamente con él en el bautismo y resucitados con él por la fe, según el versículo 12. Las fiestas, los alimentos, el Shabbat y el principio de mes son un premio, según el versículo 18. Son un premio. O sea, ¿a qué se está refiriendo entonces? Si vemos en el versículo 16 y 17 que la ley era una sombra, o es una sombra, perdón, es una sombra ¿de qué? De lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Bueno, la manifestación del Mesías Yeshua en su venida y en su reino. Entonces, las fiestas bíblicas y los mandamientos que son visibles, que se pueden practicar visiblemente, nos dan un reflejo, una sombra de las cosas que han de ocurrir a nivel profético y a nivel literal en el futuro. Mientras más celebramos fiestas bíblicas y obedecemos la Torá para tener una conciencia de lo que significa el advenimiento de nuestro Mesías, vamos a estar mucho más alineados a la voluntad de Yahweh en cuanto a estos mandamientos. Entonces, en vez de ser una carga, aquí el apóstol Pablo está diciendo que es un premio. Nadie los prive de este premio, dice el apóstol Pablo. Y los demás versos denuncian los religiosos tradicionalistas. Denuncian los religiosos tradicionalistas que querían imponer sus rudimentos del mundo, según el verso 19 al 23. Luego en su casa usted lo lee más tranquilamente para que usted vea de qué estamos hablando en concreto. Pero aquí tenemos una idea de lo que el apóstol Pablo está enseñando en cuanto a qué significa nadie juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, luna nueva o día de reposo. El apóstol Pablo está diciendo que estas cosas son una sombra, son un reflejo de las cosas que han de venir. Los únicos que pueden juzgar, los únicos que pueden juzgar quiénes están aptos para celebrar esas fiestas y la obediencia a la ley es el cuerpo del Mesías. Por eso dice el texto, más el cuerpo es del Mesías. Si el cuerpo del Mesías es el que está velando para que el que entra a ser parte del evangelio, del reino, por la fe, nadie más puede determinar quién puede guardar y quién no. Solamente la palabra de Yahweh y quienes están dirigiendo la congregación por medio de la palabra definen quién es el que ha recibido por la fe al Mesías y que tiene una conciencia clara de lo que significan los mandamientos. Entonces,
el cuerpo del Mesías, aquí compuesto por los apóstoles y compuesto por los miembros, compuesto por los líderes, son los que pueden juzgar. O sea, pueden definir quiénes son creyentes cuando están dentro de la congregación. Alguien que no pertenezca a la congregación, alguien que no ha dado muestra de fe, no va a estar guardando estas fiestas. Por lo tanto, no le va a parecer un regalo. El regalo es para aquel que ha recibido al Mesías por la fe. ¿Y cómo sabemos que ha recibido al Mesías por la fe? Por el testimonio. ¿Quién es que se da cuenta del testimonio de una persona? Los creyentes, los líderes que están en la iglesia local. Los creyentes y los líderes que están en la iglesia local. Se dan cuenta quién está siguiendo al Mesías y quién no. Por eso el texto dice más, el cuerpo es del Mesías. Continuamos. De aquí entonces comenzamos a ver los mandamientos que nos tocan hoy. Después de haber visto este breve resumen de algunos textos que son mal interpretados, mal usados, para justificar que la ley no hay que guardarla y que eso no es para nosotros, ahí pudimos ver una muestra de que el apóstol Pablo, la misma escritura nos muestra que es todo lo contrario. Entonces, decía que ahora vamos a ver los mandamientos que nos tocan para hoy. Mandamiento número 38. Mandamiento número 38. No cometer incesto con la hija de la esposa del padre de uno. Levítico 18:11. Mire lo que dice. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás. Tu hermana es. Entonces, aquí estamos viendo la prohibición de tener relación sexual con la hija de la esposa del padre de uno. Sería entonces, ¿qué? Una hijastra. Una hermanastra. Es como si fuera la hermana, porque ahí lo dice. Tu hermana es la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre. Eso significa que es hija de padre, pero la mamá no es tu mamá, es tu madrastra. Entonces ella viene siendo tu hermanastra, porque es solo hija de padre, no de padre y madre, pero es tu hermana de una manera estricta. Entonces este mandamiento, ahí lo tienen, con un símbolo de no, no. Y esto es un freno, pero un freno de caballo para los que le gustan pasarse de depravados. Porque hay personas que se le va la mano y con la excusa de que es que nos amamos. Eso es una frecura grande. Así de sencillo. La gente confunde el amor. La gente confunde lo que es amor. El amor verdadero es un amor puro y que se sujeta a la ley de Dios y a la moral. Se sujeta a la ley de Dios y a la moral. Los sentimientos del corazón no pueden ir por encima de la ley de Dios, de la palabra. No puede ir por encima, aunque le duela. Puede ser personas que se amen como Romeo y Julieta. No puede, no puede. Y ahí está especificado de una manera clara. Por eso, todo el que diga que la ley fue abolida y que no hay que obedecerla, le dejo ese regalito ahí del Levítico 18:11. Que lo lea con detenimiento, que lo mastique bien, que lo trague y vuelve y lo regurgite para que lo entienda perfectamente. Seguimos.
Mandamiento 39 de la lista de los mandamientos de la ley. No cometer incesto con la hermana del padre de uno. Levítico 18:12 dice, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es. O sea, estamos hablando de la tía. La tía. Ahí está la barrera de protección contra los sobrinos que se enamoran de las tías. Eso es horrible. Los que se enamoran o los que se enamoran de las tías. Dice la desnudez de la hermana de tu padre. Hermana de tu padre, parienta de tu padre es. Parienta de tu padre es. Mandamiento número 40. No cometer incesto con la hermana de la madre de uno. Estamos hablando aquí entonces de la tía. No descubrirá la desnudez de la hermana de tu madre. Parienta de tu madre es. En el anterior vimos que era del padre. Ahora estamos viendo el de la madre. La hermana de la madre, o sea que es la tía. Como dice esa doña, válgame Dios. ¿Qué le parece? Por eso usted ve, hermano, que hay muchísima gente que no quieren saber de la ley. Claro, porque la ley le da en la madre. Le pone freno, le pone barrera protectora contra el desenfreno sexual, contra la aberraciones y contra todas prácticas impuras en contra de la moral y de la fe y de la enseñanza bíblica. La ley, el que dice que no es para nosotros, está tragándose un cable, porque a la hora que se encuentra con estos mandamientos de la ley, porque aquí no estamos hablando de cualquier mandamiento, estamos hablando de mandamientos de la ley. Esta noche estamos estudiando, hermanos, Torá. Torá, para los que no entienden el término, estamos hablando de instrucciones. La palabra Torá significa instrucciones, enseñanzas. Y esas enseñanzas pueden traducidas como ley. Ley es una palabrita que a mucha gente le causa terror, porque la palabra ley induce al miedo, Pero la palabra en realidad lo que significa es instrucciones. Y estas instrucciones que nos está dando la Torah, la palabra, son instrucciones para evitar que nosotros caigamos en una especie de desorden moral. Desorden moral. Mandamiento número 41. No cometer incesto con la esposa del hermano del padre de uno. ¿Entendió ese trabalengua? Levítico 18:14 dice, no descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Es la mujer de tu tío. La mujer de tu tío. Es como si fuera tu tía. Mandamiento número 42. No cometer incesto con la esposa del hijo de uno. Levítico 18:15 dice, no descubrirás la desnudez de tu nuera. Es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Estamos hablando de la nuera. La nuera. Está, no cometer incesto con la esposa del hijo de uno. La nuera. So, tiene que ver, manos, con los señores
que se propasan con las hijas de la mujer o con la esposa de los hijos. Eso no tiene comparación. Cuando un señor, simplemente ya un viejo, se pone a estas cosas. Y en el mundo eso se ve muy frecuente. Los mandamientos, hermanos, que estamos estudiando hoy son muy serios. Ojalá, los hermanos, podamos prestarle atención a todos estos mandamientos, estudiarlo y requete estudiarlo para que podamos enseñar a nuestros hijos, porque estos tipos de mandamientos no se enseñan muy comúnmente. Brillan por su ausencia, están en una especie de desuso, una especie de desuso. Algo tremendamente feo. Algo tremendamente feo. Así es como usted ve esa carita ahí, enojo, ira que da cuando uno escucha que alguien hace cosas semejantes. Mandamiento 43. No cometer incesto con la esposa del hermano de uno. 18:16 dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. O sea, con la cuñada. La cuñada. Ahí está. Otro freno para los frescos. Para los que les gustan pasarse de contento. Y que no no respetan ni siquiera que es la esposa de su hermano. Y ahí, ¿cómo es posible que una gente pueda llegar a eso? Hermano, el pecado no relaja. El pecado no relaja. Esto es bastante delicado. Y lo que aquí estamos viendo es mandamientos que se escribieron, hermanos, ¿saben cuánto? Hace 3,500 años. 3,500 años. Y lo que eso me dice a mí es que el corazón del hombre no cambia, sigue siendo el mismo corazón. El corazón del hombre no cambia hasta que no tiene un encuentro personal con el Mesías y el Espíritu del Señor comienza a transformar ese corazón y la palabra de Yahweh comienza a entrar en el corazón. Y ahí podríamos entender el porqué, queridos hermanos, el porqué de lo que se está hablando cuando se habla del nuevo pacto, de la ley de Yahweh en el corazón. Según Jeremías 31, Hebreos 8 y 10, hablan del nuevo pacto que es la ley de Dios en la mente y el corazón. El nuevo pacto que fue ratificado con sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del Mesías. Significa que la ley de Yahweh y la sangre del Mesías están actuando en conjunto. La sangre me salva, me limpia de pecado, me libra de condenación. Y la ley me purifica, haciéndome crecer en santidad y quitando todas las mañas, malas costumbres y desorden que hay en la mente y en el corazón. Para eso sirve la ley. Así que no se meta con la esposa de ese joven para que no le salga esa cara. No cometer incesto, en el número 44, no cometer incesto con la hermana de la esposa de uno. Miren que dice el 18:18, no tomarás mujer juntamente con su hermana.
para que seáis rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Esa es la cuñada, la cuñada. Seguimos. Mandamiento 45. No tener coito con una mujer en su periodo menstrual. ¿Qué le parece, hermano? Levítico 18:19 dice, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Quizá alguien nunca había escuchado este texto bíblico, pero el sentido común nos da a entender de que ese periodo, en ese tiempo, no se puede tener relación. Eso se escapa de la lógica. O sea, hay que saber que la lógica es esa. Y todo lo que el mundo hace en ese sentido, sobreentiende que es así. Todos los métodos que se utilizan para evitar infecciones, evitar enfermedades, evitar que haya un daño a la mujer en ese tiempo. Se dan muchas recomendaciones, pero es bíblico, aquí está escrito, no es un invento. La ley entonces tiene regulación incluso hasta en eso, que es algo que se supone que es lo normal, que alguien respete, aunque pueda aparecer un desaprensivo por ahí que no le importe eso. Pero ahí está diciendo bien claro ese asunto. No se puede. Eso es ser muy, pero muy fuera de sí. Mandamiento 46, no tener coito con la esposa de otro hombre. Usted ve que ese mandamiento también está ahí. Igual que en el capítulo 20 de Éxodo. En los 10 mandamientos está lo que es adulterio. No te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. No te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Queridos hermanitos, este pecadito, que es más grande que un tiburón, debe estar bien entre ceja y ceja de los creyentes, porque el mundo es muy común que lo haga. Pero hablar de un creyente que se dispone a entrar en esta práctica de forma considerada, tomando la mujer de su prójimo, habla de contaminación. Es una contaminación abominable hacer esta práctica. Es una deslealtad, es una corrupción de la moralidad a extremos. Esto es algo que se debe cuidar, pero bien cuidado, porque la Biblia es bien explícita. Ahí no hay que interpretar nada, ahí solamente hay que leer y tener conciencia, porque hay gente que lo lee, lo sabe, pero no son conscientes del peligro que eso conlleva. Mandamiento número 47. No cometer sodomía con un varón. Para los que dicen que la Biblia no dice nada de eso, o que Dios no le importa eso, y que Dios ama a los homosexuales o los que se echan con varón. Miren lo que dice ahí: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Yahweh le llama abominación. Yahweh no le llama amor a eso. Yahweh no le llama a eso complacencia.
le llama abominación. La palabra abominación lo que significa es asquerosidad. Eso es, busque el significado de esa palabra. Es algo completamente aborrecible. Aborrecible. Y ahí aplica para mujer con mujer, tanto el homosexualismo como el lesbianismo. Eso es simplemente una desviación sexual de la naturaleza establecida por el Creador. La naturaleza establecida por el Creador establece que la composición de lo que son los órganos reproductores y el cerebro tienen una diferencia marcada de lo que es un hombre y una mujer. Se han inventado muchísimo tipo de argumentos y teorías en cuanto a esto para justificar que un hombre y una mujer pueden estar juntos con el mismo sexo, mujer con mujer, hombre con hombre. Pero por más argumentos que busquen, siempre la genética, el ADN y todo lo que tiene que ver con las células que tienen relación con la biología humana, siempre van a decir, tú eres hombre, tú eres mujer. Y el amor no tiene que ver con esto. O sea, el amor está definido. No es lo mismo amar a una persona del mismo sexo que amar a una persona del sexo opuesto. Nunca es lo mismo. El amor que hace conexión real es cuando dos personas con pensamientos diferentes y con biología diferente comienzan a hacerse uno. O sea, la diferencia del uno y la diferencia de otro hacen que esa persona sea un ente completo. Entonces, es como decir, para que haya luz en un bombillo, usted necesita un polo positivo y un polo negativo para que pueda haber chispa. Cuando son dos polos positivos, lo que hay es un cortocircuito. Cuando son dos polos negativos, lo que hay es, no hay luz. No prende. Entonces, pues, muchas veces, y casi y siempre, que cuando existen este tipo de uniones antinaturales, sencillamente funcionan de forma adecuada y establecida en la mente del hombre. No por simple acondicionamiento cultural, como muchos dicen, que lo que se ha establecido es que hay un establecimiento que se ha establecido social y culturalmente, un acondicionamiento mental para que la gente actúe de X manera y que de ahí las generaciones tras generaciones van actuando acorde a eso. No solo por eso, es que en el cerebro, en el corazón de la gente hay un chip integrado que dice que un hombre va a sentir atracción por una mujer con el fin, primero, de multiplicarse y luego formar una familia y amarse. Eso lo establecido. Y hay muchas telas por donde cortar con este tema. Hay mucha gente que están totalmente en contra de lo que dice la Biblia sobre esto y de lo que dice la iglesia sobre esto. Pero independientemente de lo que piensen las personas, independientemente de eso, hay una ley establecida que es inviolable. Es lo mismo que la ley de la termodinámica, que lo que tiene un principio tiene un fin, que lo que sube tiene que caer. Eso es sencillo. Violar esa ley e ir contra una ley que lo que al final va a provocar es daño. Daño, por donde quiera que lo quieran medir.
Y al final, si la persona no quiere entenderlo, por lo que dice la Biblia, por lo que enseñan las iglesias sobre esto, lo que Dios mismo estableció, si al final la persona no lo quiere entender, usted y yo estamos claros y seguimos los mandamientos, la ley de Dios como está establecido. Pero que deben saber que al final van a tener que dar cuenta a Dios. Y a eso es lo que la gente le huye, buscando teorías y filosofías sobre este tema. Un día le darán cuenta a nuestro Creador. Y ahí verán entonces lo que no quieren ver hoy. Y mandamiento 48, no tener coito con una bestia. Levítico 18:23, oiga qué dice, hermanos. Léalo usted mismo, le voy a dar para que usted lo lea usted mismo ahí. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él es una perversión. Y eso, hermano, existe. Existe. Hombres que tienen relación con animales y mujeres también. Eso la Biblia le llama perversión. Algo así. La ciencia ficción, el mono enamorado de la mujer. King Kong. Sabemos que eso no existe. No existe el King Kong, pero sí existe mujeres que hacen bestialismo de forma aberrante. Eso es aberración. Eso es horrible. Y hombres, que es lo más común, los hombres que la mujer incluso, pero es aborrecible. Los hermanos, estos mandamientos de esta noche nos deben despertar la conciencia y saber que nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, ha establecido un medio para que los hombres se multipliquen y para que tengan disfrute con su pareja, única y exclusivamente con su pareja. Es lo sano, es lo prudente, es lo moral, y eso nos hace crecer en santidad con agrado a nuestro Padre Celestial, que ni siquiera por nuestra mente deben pasar cosas como estas. Quiero terminar con estos textos del mismo capítulo 18 de Levítico. Miren qué dice. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, dice Yahweh, hermano. Escúchelo bien. Porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. ¿Usted cree que es pajecoco lo que Yahweh está hablando aquí y que todavía se sigue practicando en este tiempo? Cuando se dieron estas palabras, la práctica aberrantes y de inmoralidad, de bestialismo y de orgía se daban entre los cananeos especialmente, los egipcios también. Pero, o sea, Yahweh dice, yo lo voy a sacar, yo lo voy a raer de la tierra por su contaminación, por haberla contaminado, por haber corrompido la tierra. Pero hoy está igual o peor. ¿Y qué estará pensando Yahweh? Mira lo que dice ahí. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones. ¿A quiénes Yahweh le está hablando aquí, hermanos? Porque hay gente que dice que la ley fue para los judíos. Así lo dicen.
Mira lo que dice ahí. Ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la vomite que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Ahí está hablando para el que es nativo y para el que es forastero, o sea que la ley ahí se aplica a los creyentes y a los no creyentes, a los que están debajo de la gracia y del reino de Yahweh y al que llega y al que está fuera. Esta ley está aplicada para todos. Por eso se traga un cable el que dice que la ley fue abolida. Se traga un cable bien grueso el que dice que ya Yahshua quitó esas leyes, que ya él la cumplió y porque él la cumplió, ya yo no tengo que cumplirla. ¿Ah? Léalo, léalo. Ahí está. Despertemos. Despertemos. El seguir ignorando la ley de Dios nos seguirá hundiendo más a las naciones, a los pueblos. Mientras las iglesias sigan ignorando la ley, mientras el pueblo de Dios siga ignorando los mandamientos, la ira de Yahweh va a estar palpable y estará castigando a los que rechazan voluntariamente y no quieren saber nada de la ley de Dios. Esto es algo serio y que debe ser tomado en cuenta. Por eso es que él dice, por tanto guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no se contaminen con ellas. Yo soy Yahweh vuestro Dios, o sea, firmo yo, dice él. Soy yo que lo estoy diciendo, no lo está diciendo ningún pastor, no lo está diciendo ningún líder, no lo está diciendo ningún famoso de la tierra, lo está diciendo el creador del universo, nuestro redentor. Entonces, hermanos, que este estudio de hoy nos haga acercar más a nuestro creador y a rechazar toda filosofía y teoría fraudulenta que quieren maquillar la verdad para que la gente acepte y se confabule con las aberraciones y la inmoralidad sexual. Que Yahweh le bendiga de manera especial y hasta la próxima semana. Las preguntas están abiertas. Si alguna persona tiene alguna pregunta que no está en vivo acá, cuando suba el video puede escribir en los comentarios la pregunta y luego nosotros le daremos la respuesta en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas bendiciones para todos en el nombre de Yeshua y Shalom. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde quiero andar, volviendo atrás lo que puedo mirar son sendas antiguas, lugares en donde descansar. He aprendido a confiar en ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. A Jesús, caminos de
cada paso tu palabra nos guió. Sí, victoria y libertad. Tú nos diste en cada tiempo de aflicción.